Fernando Laichea, buenas noches. ¿Qué ¿Me tal, escuchan? Dante? ¿Cómo estás? Espero que me escuchen. Sí, ¿Se sí, al escucha? menos yo te escucha, ¿no? Ah, genial, genial. Ok, bueno, en ¿Qué este momento tal? nos va el coach, es profesor también de San Ignacio de Loyola, un gran amigo, guía, y encantado de tenerte, Hernán. Estábamos compartiendo un poco de lo que es la danza. La semana pasada hablamos con Aldo de lo que es la danza en lo que es el tango, pero también explicaba que hay danza relacionada al fuego, relacionada al viento, relacionada a la tierra, relacionado al agua, y las danzas en sí durante siglos han sido una forma de agradecimiento, de un bienestar, de una bienvenida, en fin, se ha usado de muchas formas en la parte en la historia, se ve en la antropología. Entonces, ¿cómo está funcionando la danza en la actualidad? ¿No? ¿De qué manera la danza actualmente ha cambiado? Tenemos otro tipo de música muy distinta, donde que más está, porque una cosa es el movimiento corporal y otra cosa es la letra que influye, porque es como el landó, ¿no? La música del landó, que es derivada de la música africana, no es un movimiento de cintura, ¿no? Con un jugueteo y un coqueteo, pero no hay algo directo, hay una sensualidad, no sexualidad, hay una sensualidad, ¿no? Que está relacionada también a la Ujú. tierra, ¿no? Hay una sensualidad, pero por ejemplo, en la música del perreo no hay una sensualidad, hay una sexualidad. Que hay danzas que están relacionadas a la sexualidad, sí, pero esta sexualidad que se expresa en el perreo es una sexualidad agresiva, es una sexualidad de posesión, totalmente de posesión. Entonces, ya no hay ese acto de romanticismo, de amor, que es el pre de la sexualidad. ¿No? No quiere decir que tengo que conquistar para llegar al sexo, no. Cuando hablo de sexualidad estoy hablando de ese proceso de enamoramiento, de conocimiento de una persona a otra, esa danza que se da de coqueteo, porque es una danza también de coqueteo, para conocer a la persona, ¿no? Y en ese conocer y en ese amor, ya luego viene la entrega. Pero en el perreo es una danza moderna donde que hay una sexualidad agresiva, ¿no? Una que atropella y se completa, como dice. Entonces, mucho de esto, las culturas que han ido cambiando, nuestra cultura ha ido cambiando mucho en una forma muy acelerada en buscar respuestas muy rápidas. Pero en fin, es las tantas danzas. Algo que te invitaba a compartir es sobre el conta. ¿Qué me puedes compartir del conta? Ujú. Que es otro tipo de danza. Bien, realmente, bueno, Ajá, es un contacto bueno, corporal, sí, totalmente distinto. ¿Qué me puedes compartir? distinto, efectivamente. Bueno, gracias, Dante, por la invitación. Y realmente, pues lo que dices es muy interesante, es muy real, ¿no? Cómo el hombre a lo largo de la historia y en cada geografía, en cada cultura, en cada situación, manifiesta su corporalidad de maneras tan diferentes, ¿no? Y todas de alguna manera tienen su lugar. Ajá, Específicamente en relación al contact es muy interesante, ¿no? Porque esta es una forma de danza que nace entre los 70 y los 80 a través de un bailarín, Steve Paxton, que en una de sus presentaciones, específicamente el año 72, en una presentación que se llamó Magnesium, así se llamó la presentación, nos muestra esta manera de danzar, pero algo curioso es que danza de una manera improvisada. ya, ¿Está bien? Entonces, ahí hay un aspecto importante. Entonces, tenemos el movimiento corporal, tenemos el espacio y tenemos la energía. Cómo se conjuga ese movimiento, ese espacio y esa energía en esta danza que se dio en llamar contact improvisation, ¿no? Bueno, traducido sería algo así como improvisación por ajá, contacto, ¿está bien? ya, Entonces, es realmente una práctica que como podemos
ver en las personas que la cultivan, promueve esa comunicación a través de la corporalidad, con algunos efectos interesantes, ¿no? Porque la gente después de esa convivencia está llena de energía. Por ejemplo, se ha aplicado en algunos contextos donde hay depresión, donde hay problemas emocionales, y la gente realmente se libera. Entonces, yo pienso que hay varios factores, pero quizás dos importantes serían, uno, la expresividad, cómo tú puedes liberarte, ¿no? Al poder expresar con esa espontaneidad. Y el otro aspecto importante me parece que es el contacto personal. Curiosamente, cuando se da una sesión de contact improvisation, las personas que están ahí, que están danzando, muchas veces ni se conocen. Ajá. Y sin embargo, surge una espontaneidad que cuando una persona X lo ve, una tercera persona lo ve, parecería que hubieran entrenado años. ¿Cómo es posible que coordinen tan exactamente? ¿No? Entonces uno lo ve y dice, esto solamente puede ser producido por un ensayo pues de meses. Y las Ah, sí. personas por primera vez se han dado cita en ese lugar. ¿Cómo se da? Ahí está Claro. justamente una de las riquezas de esta práctica, que te permite, tú como terapeuta lo valoras bastante, el hecho de estar en el presente, ¿no? Entonces, cuando tú estás con todo tu ser, tu conciencia, tu atención y tu cuerpo en el presente, se da una comunicación fluida. Te liberas de bloqueos e inclusive hay tal atención en el doble sentido de la palabra, de estar atento y de ser muy atento con el otro, que, Ajá. por decir, surge un resbalón, vamos a decir así, y sin embargo el otro está tan atento que lo puede recoger, lo puede cuidar. Así Ajá. que para mí personalmente el Contact Improvisation termina siendo una metáfora de la vida. Cómo debiéramos comunicarnos de manera espontánea, estando en el presente y poniendo la atención en el otro. Eso me Hay parece algo, que es algo de lo más fuerte y lindo del contact. claro, tuve la oportunidad de estar en uno, en el centro, cuando participaste, tú justo dirigiste aquello. Hay algo muy curioso, ¿no? Supongamos de la época de los valses. La persona veía a quien le interesaba el varón, iba y sacaba a la chica que le interesaba, y su baile era como una danza de invitación, ¿no? De presentación para con ella. Había un interés de por medio. En los años 70, el rock lento o el rock que bailaba la gente también era una forma de coqueteo y una invitación, ¿no? Ahora, en el caso del contact, no hay un acondicionamiento de buscar, el conocer a la persona, si tan solo es una invitación mutua del espacio y no es el tema hombre o mujer, sino es el tema de esencia, el tema del ser de la persona, el tema de compartir, ¿no? Y dijiste es algo muy bueno. Es también ser un poco guía. Eres guía como te guía, ¿no? Algo que a veces a las personas les cuesta mucho, ¿no? Hay personas que cuando, bueno, ahora los bailes han cambiado, pero cuando antes aprendían a bailar, les costaba dejarse guiar, que tiene que ver mucho con la conducta escondida, ¿no? Algo que hablábamos con Aldo la semana pasada, el tango, el varón es al que guía, ¿no? Y me decía Aldo, hay mujeres que no se dejan guiar, y muchas veces les cuesta por otras situaciones, otras cosas que han habido ahí en el inconsciente. Pero el caso es que en el contact es como la esencia misma de la persona, donde que no acondiciona nada, donde que tan solo se deja llevar, como también lleva. Es un ida y vuelta, ¿no? Y es una energía riquísima, porque justamente una energía riquísima
porque no hay acondicionamiento. ¿Es así? Si no me equivoco. Correcto, correcto. Como habíamos dicho al principio, todas las otras formas tienen su lugar y el aspecto sensual como el aspecto sexual también tienen su lugar. Es interesante que en el contact justamente eso queda liberado porque va al ser, más bien, como tú has mencionado. Y hay una tremenda libertad, y no solo eso, sino que esa guía que tú mencionas, a veces ni siquiera se puede saber quién está guiando a quién. Si bien es cierto que, por ejemplo, en los ejercicios, sí, por ejemplo, se dirige que uno guíe y el otro siga, y luego que haya un Ajá. cambio, que el que era guiado ahora sea el que guíe, eso como ejercicio. Pero cuando ya se da el contact en su manifestación libre, tal cual la vemos, es algo espontáneo. Y a veces tienes a uno de los participantes sosteniendo al otro y después al revés, pero no es algo que uno haga de manera premeditada, sino que se da justamente porque hay una gran atención en el presente. Ajá. Entonces, todo lo que tú haces antes es simplemente un acondicionamiento. Lógicamente, tu cuerpo le tienes que dar flexibilidad, tienes que aprender a jugar, hay algunos ejercicios que te permiten ciertos pases, por decir así, pero cuando ya estás en el contact improvisation total, eso se da con plena libertad y comparten esa danza tanto entre hombres, entre mujeres, hombres con mujeres, de manera grupal, o sea, no hay ningún problema. Hay una libertad de expresión, una libertad de comunicación y lógicamente surgen sensaciones, surgen sentimientos, pero todo fluye Claro. Y acá y hay eso algo es muy muy curioso. importante. Claro, para los que no conocen de esta danza, acá hay algo muy curioso. Acá no hay música. No, no hay música. Decía en un principio que desde los principios el ser humano escuchó una música interna y eso lo invitó a buscar crear instrumentos para manifestar aquella música interna que tenía, ese sonido melodioso que tenía. Pero en el contact no hay música, tan solo es un sentir, es dejarte llevar. Entonces, eso es lo más curioso para los que no lo conocen, ¿no? No hay música, solamente es movimiento de cuerpos que chocan, no chocan los cuerpos, tan solo los cuerpos se conjugan los movimientos y se va de uno de otro, y es increíble. No hay. Por eso cuando tú mencionas que es un tiempo presente, exacto, porque muchas veces bailamos una música y estamos bailando la música y estamos en tiempo pasado. Porque estamos bailando la música y estamos en el tiempo pasado, cuando gocé más esta música o hasta con la pareja que gocé más la música, ¿no? ¿No? O estamos bailando la música y queremos que esa música pueda llegar hasta las venas de la chica para lograr algo después. Ahí estoy en tiempo futuro. Entonces, pero en el contact no, es un tiempo presente puro. Por eso es que la esencia misma del ser de la persona fluye, ¿no? Donde que no hay palabras, no hay palabras, no hay música externa, tan solo hay un sentir interno que fluye a través del cuerpo, ¿no? Es una armonía total, es lo grandioso Correcto. de la danza. Sí, uno puede ver variedad y como tú dices, por ejemplo, cuando yo aprendí Contact, lo aprendí de Ralph Jaroshinsky en el Centro Cultural de España y él básicamente trabajaba sin música. Y uno puede ver varias presentaciones de Contact porque a veces se da la práctica, a veces se hace más por el lado terapéutico, a veces se hace por el lado artístico como presentación, a veces ponen música, por ejemplo, pueden poner tambores, ¿no? Pueden poner otro tipo de instrumentos y melodías,
pero eso es, ¿cómo se puede decir? Como algo suplementario. Porque como has mencionado, lo más importante es la música interna. Una exploración de sí mismo y también un diálogo, una exploración también del otro, ¿no? Entonces se dan puntos de contacto corporal, se da improvisación y se da una exploración corporal. Podríamos mencionar esos tres elementos también, ¿no? Y ahí hay una riqueza tremenda que nos permite, pues, ese disfrute de la espontaneidad, de la expresión libre y también de conocer al otro en una dimensión diferente, porque va más allá de las palabras, ¿no? A la persona quizás ni la conocemos o ni siquiera conversamos y sin embargo podemos darnos cuenta que hay un contacto más allá del contacto corporal. Hay un contacto emocional, hay un contacto espiritual, hay una energía que fluye. Algo que muchas veces hemos perdido en nuestro contacto diario y que tenemos que recuperar. Tenemos que recuperar si es que queremos ver al ser humano en una visión integral, ¿no? En todo lo que es. Entonces, lógicamente, para nuestra vida necesitamos las palabras y no está mal la música. Pero qué importante en el contact poder ir a esa esencia, ¿no? Que nos permite esa exploración, tanto propia como del otro. Claro, cuando mencionabas este punto terapéutico, algo que también he observado es que es el que lo hace, el que lo está practicando, empieza a tener un reconocimiento con su parte corporal, se empieza a ser consciente de su parte corporal. Y como es un tema de... Hay momentos que te apoyas en el hombro, hay momentos que te apoyas en la mano, en el pie, en la cintura. Entonces, ¿qué quiere decir esto, no? Que ahí no solamente es un reconocimiento del cuerpo, sino estás empleando tu cuerpo de muchas formas en puntos de apoyo. Que esto empieza a fluir una energía, ¿no? Que recorre. El ser humano estamos acostumbrados a sentarnos y a caminar al trabajo, o a caminar a la cocina, o a caminar al baño y sentarte. Entonces, ya a veces hasta de respirar, muchas veces lo he dicho, hasta la forma de respirar la hemos acortado, entonces no nos hacemos conscientes. Entonces, si de repente una persona tiene una dolencia, va al doctor y se hace consciente del hígado, del riñón, de los pulmones, porque tiene el dolor, la enfermedad, ahí se hace consciente de los órganos internos. Pero ¿cuánto nos hacemos también así conscientes del cuerpo? Y en el contact es una manera terapéuticamente de reconocimiento corporal, ¿no? Y también de reconocer puntos de fuerza, puntos de energía, ¿no? Que tiene que ver mucho con todo este movimiento, esta flexibilidad que ocurre. Y creatividad de por medio, porque surgen muchos movimientos también, ¿no? Creativos. Eso va surgiendo en el camino. En el teatro también hay tipos de danza. Sí, o sea, en el teatro... justamente a veces, en mi caso, como profesor de teatro, también, ¿no? Aprovecho una práctica de contact improvisation para inducir a esa justamente espontaneidad corporal. Entonces, la idea es esa, ¿no? La idea es poder explorar, poder ganar conciencia corporal y poder expandir, porque justamente los movimientos que tenemos por una restricción cultural son bastante limitados, pero nuestro cuerpo, así como nuestra voz, así como nuestra mente, etcétera, tiene mucho más que no lo aprovechamos. Entonces, otra de las cosas que podemos definir por lo que estamos conversando justamente es el hecho de la restricción que tenemos. Y necesitamos espacios para que podamos más bien expandirnos en nuestra expresividad, en nuestra comunicación, en nuestra creatividad y en las posibilidades de diálogo que tenemos con el otro.
Ah, Entonces, qué importante es tener estos espacios, o sea, lugares y espacios también, ¿no? De tiempo, para que a través de ejercicios, de prácticas, de dinámicas, de juegos, logremos esta expansión. Un niño lo tiene de manera espontánea, ¿no? Está ah, explorando, está conociendo su cuerpo, se da cuenta que ahora puede más, se da cuenta que ahora puede saltar, se da cuenta que ahora puede correr, y sigue, pero llega un momento en nuestras vidas en que por guardar cierta línea, basado pues en la restricción cultural, entonces ajá, dejamos esa exploración. Es interesante ver pues que el contact lo practican jóvenes, adultos, hasta ancianos, y ajá. cómo están redescubriendo su corporalidad, su espontaneidad, su creatividad, su capacidad de diálogo, su capacidad de contacto, su capacidad de encuentro con el otro. Entonces yo lo veo bastante positivo como una práctica que debiera ser generalizada, ¿no? Y que de hecho que te va a servir, ¿no? No importa a qué te dediques, te va a permitir una exploración y te va a permitir una liberación de la espontaneidad, de la creatividad, ¿no? Y eso es algo que necesitamos mucho, justamente por las restricciones culturales que tenemos. Sí, la parte expresiva, la creatividad, la expresión se ha perdido mucho. El niño lo tiene totalmente libre. ¿Cómo es? Hace poco tiempo vi un video, ¿no? Un niño de 3 años lo ponen a jugar con otro niño que tiene el síndrome de Down. Los dos niños juegan. Muy bien. Hay aceptación del niño típico al no típico. Ok, se desenvuelven ahí. Después ponen otro niño ya de 6 años y ponen a un niño down y lo aleja. No juega con él, lo separa, no juega con él, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene esa falta de aceptación, ¿no? Cuando el niño es tan expresivo, tan comunicativo, tan a flor de piel, pero cómo es cuando no hay un contacto y hay una separación muchas veces. Entonces ese niño de 6 años ya lo está marginando, ¿no? Porque no comparte los juegos iguales. Ojo, una cosa es que no comparta y otra cosa es que lo entiende, lo acepte, lo lleve. Y eso ocurre con las personas. Cuando vamos creciendo, ponemos barreras, ponemos límites, ¿no? Y eso es lo que nos va diferenciando. Pero una de las cosas, como tú compartes, es justamente el contact, este tipo de danza, este tipo de armonía danzante, nos permite no estar estructurando, no estar pensando en el otro, sino en pensar en dar lo mejor, en que fluya, tan solo que fluya, tomando el cuidado del otro y el otro el cuidado sobre ti, y es armonioso totalmente. Esperamos que pase toda Exacto. esta pandemia para poder hacer un taller, ¿no? Sería muy bueno, ¿no? Para que algunas personas de repente le interesen y puedan participar de aquello, porque es sanador, es terapéutico, es totalmente, es muy integrativo, muy integrativo. ¿Algo Sí, más que nos quieras sería, aportar? no, como tú dices, Dante, sería excelente poder realizar una práctica una vez que pasemos pues esta situación que estamos viviendo y que quizás justamente nos ayude a valorar las oportunidades que debemos aprovechar, ¿no? De poder tener contactos, tener encuentros. Dentro de esta visión que nos une en Dialoging también, tanto en el Centro Terapéutico Sanando Almas como también el Centro de Desarrollo Personal Integral, justamente la idea de dialoguing como sistema es ese diálogo, ¿no? Y así que es un diálogo corporal, es la idea Ajá, justamente también en ese aspecto de crecer, de colaborar, exacto. de acompañar a las personas cuando quieran explorar, ¿no? Explorar, y esto es pedagógico, es terapéutico, es artístico, es deportivo, tiene de todo. Entonces, ojalá que podamos tener una práctica así, animar a la gente que conozca. Hay videos también en YouTube que pueden ver, pueden practicar
progresivamente, ahora que están reunidos en familia con sus hijos, van a ver por ahí algún video que algunos padres los hacen con niños pequeñitos, lógicamente con mucho cuidado, con movimientos muy lentos, muy suaves, pero introducir desde los niños muy pequeños en esa libertad de movimiento, que al final sabemos desde el punto de vista de las neurociencias que hacer movimientos diferentes también va a hacer conexiones neuronales diferentes. Y eso te va a fortalecer neurológicamente, cerebralmente, mentalmente, para afrontar la vida en cualquier área en la cual uno esté trabajando, viviendo, experimentando.